buenas tardes a toda nuestra audiencia. Vamos a continuar con el desarrollo del programa y en esta ocasión me permito presentar a ustedes a la licenciada Teodomira Rosales Sierra, así como al doctor Óscar Rodríguez Chávez, quienes estarán a cargo de la séptima y penúltima mesa de las presentes jornadas y a quienes damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Sin embargo, antes de dar paso a la disertación de nuestros expositores, me permitiré leer muy breves reseñas curriculares. La licenciada Teodomira Rosales Sierra cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Fue coordinadora del proyecto Dulces Tradicionales de la Costa Chica de la Secretaría de Cultura Federal, ponente en Guerrero, la Cumbre por la Paz, activista civil en favor de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Actualmente es directora general del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa de Álvarez. Por su parte, el doctor Óscar Rodríguez Chávez cuenta con el doctorado en Estudios de Población por el Colegio de México. Es maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo. Fue investigador del Observatorio Nacional Ciudadano, colaborador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Actualmente es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Leídas las semblanzas anteriores, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Teodomira Rosales Sierra. Adelante, licenciada. Primeramente, agradecerles a los que se quedaron. Ayer vi el grupo muy lleno y ahora veo un poco vacío. Dice Hugo Chávez que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es una frase muy clara. Al parecer no nos interesa. Es una universidad, es un estado mexicano donde se violan los derechos humanos día con día. He estado sentada hasta allá atrás, veo que no tenemos la importancia, compañeros. Ustedes son el futuro de México. Ustedes son el futuro que todos nosotros esperamos para el mañana. Tenemos un México que cada día pierde su esencia de lucha social, porque al menos como guerrerense, y aquí un compañero de Oaxaca, es donde nos reconocemos que México es un país de líderes, de caudillos, pero ya veo que la clase se está terminando. Los que se quedaron, bienvenidos sean. Bienvenidos para este futuro que nos espera. Para los que no regresaron, pues qué lástima. Porque esto parece nada. Parece que venimos a perder el tiempo, pero no, compañeros. En una lámina que tengo ahí, se habla del desplazamiento interno forzado en Guerrero. Pero no solamente en Guerrero es el desplazamiento interno forzado. El desplazamiento está en todo México, en todos los países del mundo. Pero ahí dice también tierra de dolor por el desplazamiento forzado, en donde impera la ley de las armas. Tal vez ustedes son tan pequeños que no han leído tanto cómo es el desplazamiento. Escuché, todos los doctores hablan de migración. Una cosa es migración, migrar, pero otra cosa también es el desplazamiento que se vive. ¿Y dónde se vive? Esas láminas son como para que ustedes puedan visualizar cómo se vive un desplazamiento y qué clase de personas y dónde. Defender los derechos humanos de los demás a costa de los derechos propios, actuando por inspiración moral y humana. Son verdaderos militantes en la promoción y defensa de los derechos humanos, no empleados o burócratas. El desplazamiento
en el estado de Guerrero es un problema histórico que forma parte de una estrategia de contrainsurgencia del Estado mexicano, desplegada para provocar el aislamiento y desarticulación de los grupos opositores y de esa manera tener un mejor control de la población, que luchen por sus derechos humanos. Se utilizan métodos como la cooptación de líderes comunitarios, programas de asistencia social, así como la creación de grupos de narcoparamilitares. A lo mejor muchos que no tenemos toda esa experiencia como nosotros en Guerrero, los narcoparamilitares pues son los sicarios y todo lo que ustedes puedan escuchar en las noticias. Guerrero no solamente está un grupo criminal donde desplaza a miles de personas, en especial a mujeres, niñas y niños, y que se vienen rumbo a la frontera, incluso Ciudad Juárez y toda esta parte está lleno de guerrerenses. No es por falta de oportunidades, Guerrero es un estado muy rico. Guerrero hay un desplazamiento forzado, pero muy fuerte, porque es un estado muy rico, donde llegan los sicarios, donde no solamente existe un grupo criminal, sino 23 o 33 se llegó hasta el 2022. Las personas desplazadas, dice, añoran cada rincón de su humilde casa, la convivencia, no solo en las fiestas del pueblo. Extrañan el canto de las aves, el ruido del viento. De pronto, todo cambia de manera drástica. El tejido social se rompe, la calma, la tranquilidad se convierte en un miedo, terror, noches sin dormir por los estruendos de todo el tipo de armas. El desplazamiento puede ser detonado por el homicidio, desaparición de vecinos o de familiar por alguna hija arrebatada de la familia, o debido a las amenazas de tener que someterse a servir con alguno de los grupos armados que se disputan por el control del territorio, dejando todo sin poder regresar. Bueno, como ya lo sabrán, en Guerrero hay muchas de las familias, hay fotografías que no las pusimos porque para no sembrar terror, pero son niños que han sido quemados de 2, 8, 13, 14 años, y por eso la gente ya no puede vivir en sus comunidades de origen, sino que tienen que desplazarse por el miedo a perder la vida también. Hemos profundizado su desesperación e impotencia. Como organización, les presentamos ante las autoridades e instituciones estatales y federales, peleando palmo a palmo cada uno de los derechos que como víctimas tienen. Lo que nos ha colocado en esta situación de mayor alto riesgo, porque no se puede hablar y buscar soluciones duraderas al problema de desplazamiento sin hacer mención de la responsabilidad de los diferentes actores de todo tipo: políticos, gobernantes, empresas madereras y mineras, autoridades militares, cuerpos policíacos, grupos de narcoparamilitares creados por los primeros para mantener el poder económico, político, social. Como sabrán, en el estado de Guerrero, les comentaba que es un estado muy rico. Estos desplazamientos se dan por la parte donde está el cinturón de oro. Entonces, es donde fácilmente lo podemos ver, de que es en la sierra, en la parte baja por el trasiego de droga,
y en la parte más alta de la sierra es por los bosques y maderas. Entonces, los grupos criminales hacen compromisos con el gobierno y las empresas para poder desplazar a las víctimas y ellas poder sacar la madera o sacar los minerales. En esas imágenes se ven también cuando se da el desplazamiento, el desplazamiento más grande de la historia, y es donde se da a conocer el desplazamiento en el 2019. Si bien ustedes a lo mejor no recuerdan o sus papás no les comentaban que anteriormente, desde en el 60, 70, 80, el desplazamiento se ha dado de gota a gota, o en este caso les dicen el desplazamiento hormiga. Pero en el 2019, en el 2018 se da el desplazamiento más grande de la historia en el estado de Guerrero, donde se da a conocer posteriormente en el 2019. Esas son las imágenes cuando llegan, se desplazan 1,800 familias de la sierra del estado de Guerrero. Como no vimos nosotros, como el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, no vimos que las autoridades se interesaran por construir un plan estratégico para reubicar o retornar a las comunidades a sus lugares de origen. Entonces nosotros nos venimos a la Ciudad de México poniendo un plantón de 37 días. Ahí es donde se reconoce el desplazamiento interno forzado, el 27 de marzo del 2019. Es donde el gobierno ya dice, bueno, entonces, ¿cómo buscamos las atenciones? ¿Cómo damos ayuda? Si no hay una propuesta, si no hay un mecanismo de atención. Entonces nosotros decimos, pues es que son humanos, nosotros no podemos dejar a las familias así. O, ¿a dónde vamos a ir si solamente Estados Unidos o en otros estados pueden acogerse? Tenemos que buscar solución. Ahí es donde se les da la atención y se busca la calidad de víctima y ser reconocido. El desplazamiento forzado se da a conocer en esas fechas, a partir del 2019, pero obviamente después, posteriormente dicen, es que es migrante o es migración. No es migración, compañeros, este es desplazamiento forzado, porque no se salió de su casa porque no tenía recursos o por falta de oportunidades. Se salieron porque llegaron los del grupo criminal a sacarlos de sus casas. Ahí vemos también la cara de ese señor, pues dice contrainsurgencia y su desarticulación. Esta es una estrategia íntegra del quiebre del tejido social y cultural de los pueblos originarios y mestizos, evitando que se organicen y luchen por sus derechos. Se utilizan métodos como la cooptación de líderes comunitarios, programas de asistencia social, así como de la creación de grupos de narcoparamilitares, que posteriormente, con la base social cautiva, crean grupos disfrazados de policías comunitarias para blindar el territorio que van conquistando y sembrando el terror y obligando a las familias a desplazarse en silencio y sin poder presentar una denuncia. Sí, se invisibiliza el éxodo al igual que sus causas, lo que en consecuencia facilita la negación de la procuración de justicia por parte de los 3 niveles. Ahí es donde pues, no hay justicia, no hay una denuncia. Si no hay una denuncia, no eres víctima, no puedes reclamar un derecho. Mientras no hagas una denuncia, no puedes decir que eres víctima o de feminicidio o de desplazamiento. Bueno, también ahí tenemos, durante la pandemia del COVID, los grupos de narcoparamilitares intensificaron sus pugnas para ampliar el control del territorio. Al menos en Guerrero así fue. El COVID fue algo como para los buenos encerrados y los malos a soltarse, ¿no? Mientras la mayoría se
aislados por el temor a contagiarse. Estos tipos se apoderaron del territorio, por lo cual es evidente que ocasionó nuevos desplazamientos. Aunque estaba el COVID, pero el desplazamiento se estaban dando, los episodios se estaban dando muy seguido. Entonces, nosotros dijimos que estas personas lo que hicieron fue ganar territorio y nosotras, las organizaciones, nos manteníamos encerradas. Y bueno, no se diga más. Tenemos una gobernadora que no tiene ni la menor idea, ni experiencia, ni nada como para gobernar Guerrero. Se salió de control, el estado está en llamas. Creo que eso no puedo mentir, no puedo invisibilizarlo. Todo el mundo ve cómo está el estado de Guerrero. Incluso hace 2 meses, carros por donde quiera ardiendo. Y así como el estado, yo creo que habrá otros estados más. De acuerdo a todos los datos oficiales que se recabaron, en el 2011, del 2011 al 2021, en al menos 210 comunidades de 20 municipios de los 84 que integra el estado de Guerrero, desplazados estaban de entre 17,000 a 20,000. Ahorita son 26,700 desplazados solo en el estado de Guerrero. Esa cifra no la puse ahí, pero con decirles que pues lo que desplaza y lo que tiene lo que no nos deja cómo detener este fenómeno. No podemos nosotros buscar como el mecanismo cómo detener el fenómeno del desplazamiento forzado. Y bueno, por último, daría yo como a conocer lo poquito que hemos hecho. O sea, primero es buscar la calidad de víctima, después es buscar que el desplazamiento forzado se tipifique como delito. También hemos trabajado la ley que está atorada en el Senado de la República. Si estamos trabajando todo eso es porque no vemos que el gobierno haga algo. Cuando me dijeron, Teodomira, eres del gobierno federal, yo dije que me daría pena. Me daría pena ser parte del gobierno federal porque hasta ahorita pues, no se ha trabajado como un mecanismo seguro para detener este fenómeno tan grande. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Ya me presentaron, lo único que me gustaría comenzar es mencionando que la siguiente presentación es una colaboración con el doctor Emiliano Ignacio Díaz Carnero y esto es un trabajo que tenemos todavía en proceso. Y lo otro es que agradezco mucho que se me haya asignado en esta mesa, dado que creo que complementa o más bien agrego un par de datos y sobre este fenómeno de desplazamiento, particularmente para el caso de Guerrero y de la población que se está yendo a la frontera norte, en el caso particular actual. Antes de comenzar, me gustaría dar los 3 objetivos que pretendo con esto. Primero es pues, visibilizar que los diferentes flujos de movilidad que se están dando hacia la frontera norte de México, pues, como ya lo dijo Teodomira, hay tanto flujos de migración internacional, flujos de migración interna y desplazamientos internos forzados, entre otros. Y cada uno de estos tiene características muy diferentes que por lo tanto no podemos tratar de juntarlos en un solo grupo. La otra cosa que me gustaría informar es que dada la falta de datos particulares sobre el fenómeno del desplazamiento interno forzado en México, pues lo único que tenemos son aproximaciones a las estadísticas oficiales que se encuentran en el país para algunas en general,
y lo que hemos hecho a partir del grupo interdisciplinario sobre temas migratorios, que es al cual pertenezco, junto con otros exponentes que ya presentaron anteriormente, es ver cómo estos esfuerzos que estamos haciendo pueden tratar de complementar lo que se entiende en las estadísticas oficiales. Y finalmente, también algo que me gustaría poder contribuir es visibilizar las barreras de la política migratoria, tanto las barreras y omisiones de la política, tanto de México como de Estados Unidos, y sus efectos sobre pues, la población desplazada en la frontera norte. Bueno, antes de comenzar, me gustaría decir que ya hay una cantidad de trabajos que hablan sobre tanto de la violencia que se ha vivido desde hace varias décadas en Guerrero, como también recientemente sobre trabajos de desplazamiento interno forzado, como los de Hernández Sor, los de Torres Obregón y Estrada Rodríguez, que son trabajos, como podrán ver, relativamente recientes, y que particularmente estos se centran en trabajos cualitativos de algunas comunidades y municipios específicos, pero no tenemos, digamos que a grandes rasgos, datos generales de este fenómeno y cómo se está dando. Bueno, aquí quería presentarles el contexto de algunas carencias que se dan en el estado de Guerrero, pero que a final de cuentas lo que quería mostrar es el papel de la violencia que ha tenido sobre el incremento de los desplazamientos internos forzados en Guerrero, y cómo estos también han incrementado hacia otras entidades del país. Bueno, en este caso nada más lo que quería ver era el comportamiento de los contextos socioeconómicos y demográficos de Guerrero respecto a lo que se vive a nivel nacional en términos de pobreza, que es la segunda entidad más pobre después de Chiapas. Desigualdad, es la tercera entidad con mayor desigualdad en el país. En términos de marginación, es la primera entidad desde ya hace varias, desde como lo mide el Consejo Nacional de Población, y también es una de las entidades con un alto grado de intensidad migratoria en los Estados Unidos, que también se ve reflejado en el comportamiento que tiene, que más adelante voy a presentar. En términos de seguridad, podemos ver cómo Guerrero ha incrementado la violencia desde la llamada guerra contra el narcotráfico a partir de 2007, y cómo los niveles de homicidios en Guerrero tuvieron un incremento importante, de 2 hasta 3 veces mayores a lo que se veía a nivel nacional. Además de que esta violencia, pues al menos la violencia homicida que está registrada, era particularmente de hombres en edades laborales. Podemos ver en este cuadro cómo también esa violencia estaba centrada en algunos municipios y regiones de la entidad, y que más adelante esto se contrapone contra los datos propios de los estados, de los municipios de donde procede la población desplazada, y vemos que también esto es similar. Bueno, a partir de, digamos, de las estadísticas oficiales, particularmente del Censo de Población y Vivienda del 2020, de acuerdo con los datos de este censo, se preguntó sobre la principal causa de la migración interna, de donde se puede hacer una estimación de lo que representaría la migración por inseguridad y violencia, que puede darnos su cierta tendencia de lo que ocurre con los desplazamientos internos forzados. En este caso, de acuerdo con el censo, hubo 242.917 personas que entre el periodo de 2015 a 2020 fueron desplazadas por estos motivos, y fueron las principales entidades hacia donde se dirigieron esta población, para el caso particular de Guerrero, fueron a otros municipios dentro de la entidad, pero también hacia otras entidades como son Baja California, Morelos, Baja California Sur, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Sinaloa, entre otros.
Bueno, estas entidades concentraron más de 3 de cada 4 migrantes por inseguridad y violencia. Y además, si podemos verlo, vemos que también esto se concentra en algunas regiones de la entidad. Dentro de la entidad, el 54% se fue a estos 10 municipios que presento, que bueno, es difícil de leerlo, pero si ven, Chilpancingo, Acapulco, Tlapa de Confort, Iguala de Independencia, fueron los principales lugares de donde procede la población. Y bueno, hacia donde se dirigieron fueron hacia fuera de Guerrero, pues están Los Cabos, Tijuana, Cuernavaca, Quintana Roo, que no necesariamente son entidades vecinas o ciudades vecinas a la entidad de Guerrero. Pasando, digamos, en términos generales sobre los datos del censo, podemos ver que para el caso de la migración por inseguridad y violencia, a nivel estatal, esto representaron, bueno, vemos que de los 177.647 casos reportados por Guerrero, cerca del 10% fueron por inseguridad y violencia, mientras que la migración por inseguridad y violencia que se quedó en otros municipios de Guerrero representó alrededor de 8%. Esto coloca a Guerrero como la tercera entidad con mayor número de migrantes por inseguridad y violencia y como la segunda con mayor porcentaje de migración por inseguridad y violencia respecto al total de su migración para este periodo. Para el caso, bueno, para Guerrero, en 2015 a 2020 esto representaron 20.914 personas que emigraron particularmente a Guerrero, a Morelos, a Baja California, a México, a Querétaro, a Baja California Sur y a Michoacán, en donde dos de cada 3 personas dirigieron a estas entidades. Aquí podemos ver que los municipios expulsores fueron particularmente Acapulco, Chilpancingo, San Miguel, Totolapas, Zihuatanejo, entre otros, y que los principales municipios de destino fueron Tijuana, Los Cabos, Querétaro y Cuernavaca. Respecto a las características de la población, bueno, aquí hay muchos datos, pero lo que me gustaría centrarme es básicamente en que las características de esta población en términos socioeconómicos y demográficos difieren del lugar de destino. Aquí separé las condiciones de acuerdo a si migraron a otro municipio dentro de Guerrero o si lo hicieron a otra entidad. Como podemos ver, bueno, pues, a manera de resumen, lo que aquí me gustaría señalar es que básicamente las características de la población que se había ido a otros municipios dentro de Guerrero eran peores a las condiciones de la población que se había ido a otros estados del país. Además de que vemos que es una población relativamente joven, con un promedio de edad de 30 años, tanto para migración estatal como para migración municipal. Un alto, como ya decía, ya se mencionaba, un alto porcentaje de mujeres, niñas y niños en ambos casos, un nivel de escolaridad bajo y medio, y bueno, aquí vemos que también en el caso del parentesco son predominantemente familias constituidas por padres e hijos, y en algunos casos, particularmente a nivel estatal, son familias compuestas por nietos, nueros y yernos. Respecto a la ocupación, pues podemos ver que las características son más o menos similares, entre el 3 y el 2.5% estaban desocupados, pero cuando vemos las características de los hogares que habitan, esto he de decir es únicamente para población que en 2020 tenía una residencia. Podemos ver también aquí claramente cómo a nivel municipal las características de pese a que las viviendas a nivel municipal o para los migrantes municipales eran casas únicas en un terreno mayoritariamente, podemos ver que en términos de servicios públicos, es decir, drenaje, electricidad, agua potable, vemos que las características de los migrantes a nivel municipal que fueron forzados a migrar por inseguridad y violencia son peores en el municipio respecto a lo estatal. ¿Por qué me gustaría, tomar esto en cuenta?
porque a continuación lo que les presento es los resultados de la encuesta que hicimos a mexicanos desplazados y solicitantes de asilo en Ciudad Juárez, en donde lo que podemos ver era que Guerrero era una de las principales, la segunda entidad mayoritaria de la población desplazada, y en este caso podemos, ahí a manera de ejemplificar, podemos ver como de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, durante 2016 y 2022, Guerrero se colocó como la tercera entidad con mayor número de desplazados internos masivos, pese a que en los datos oficiales no necesariamente se muestran estas cantidades tan grandes como se ve en los registros semiográficos, que es a partir de donde saca los datos de la Comisión. Ahora sí, yéndome a la parte de las características que nosotros encontramos en las cosas que hicimos en Juárez, pues lo que podemos ver es que en principio, estas encuestas se hicieron en 2019, posteriormente en 2022, lo que podemos ver es hacer un comparativo entre los periodos, y seguimos viendo que las mujeres que provienen de Guerrero siguen siendo mayoría respecto a los hombres. Para 2019 eran 54.6%, para 2022 esto se incrementó ligeramente a 57.8%, pero la edad promedio que tenía esta población era relativamente baja. Estamos hablando de 17 años. Esto dado que había una gran cantidad de niños y niñas que estaban acompañando eran familias integradas por hijos, papá y mamá, y entonces esta gran cantidad de niños hacía que el promedio de edad era bastante bajo. Respecto al parentesco, como les mencionaba, son particularmente familias integradas por jefes y jefes o jefas, la pareja y los hijos, en esencia. Y bueno, la mayoría de estos antes de haberse desplazado lo habían tenían un trabajo. Hablamos que de la población de 12 años o más, el 58.4 tenía trabajo en 2019 y el 55.4 en 2022. Esto nos habla de que no fue una migración por términos laborales, sino, como más adelante lo voy a presentar, fue por las propias características o cuestiones de inseguridad y violencia que se presentaban en Guerrero. También aquí algo que es importante señalar es sobre la documentación que esta población tenía, en donde podemos ver que la gran mayoría de la población mayor de edad contaba con documentos como la credencial de lector, con el 93.2%, muy pocos con pasaporte, donde solamente el 8% en 2022 contaba con esto, y mayoritariamente lo que traían tanto niños como población adulta era acta de nacimiento con el 98% y CUR con el 97.1%. Algo también importante a considerar es que hay un gran porcentaje de población indígena en este grupo particular de desplazados de Guerrero, en donde en 2019 hablábamos de 40.2% de población que se consideraba indígena, mientras que para 2022 se incrementó a 53.9%. También, este índice entre 2019 y 2022, como ya también se había mencionado en las presentaciones de ayer, está caracterizado por el incremento de las barreras migratorias, por la implementación del título 42 tras la COVID-19, que trajo como consecuencia pues, un incremento de las estancias de migración de esta población y de otras en la ciudad. En este caso también podemos ver que los problemas de salud este incremento de la estancia en Ciudad Juárez se asocia también a un incremento en los problemas de salud, que pasaron 17.2% de la población a 21.6%, pero también hubo un relativo incremento de la atención a esta población en Juárez, pasando de 23% al 72.7%. Algo que no se preguntó en 2019 y sí en 2022 fue sobre la vacunación contra la COVID-19, en donde el 95.5% de los mayores de edad mencionaron tener al menos una de las vacunas,
y estas se aplicaron particularmente en Juárez. El 76.2% dijo que fue en Juárez, mientras que el 23.8% mencionó otro lugar de México, particularmente su estado de origen, es decir, Guerrero. Otra cosa que es importante señalar es sobre los tiempos de espera que tenía esta población, en donde podemos ver que para 2019 el promedio de la población de Guerrero que se encontraba en Juárez en el momento de hacer las encuestas era de menos de un mes, era aproximadamente 28 días. Pero para 2022, tras la aplicación del título 42 y de diversas barreras, pues eso provocó que la población mexicana, y bueno, en este caso particularmente hablando de la población de Guerrero, se incrementara su promedio de salida a más de 260 días. En Juárez era de 210 y en el lugar de nos hizo la entrevista, que fueron los albergues, eran de 193 días. Eso, ¿qué trajo además como consecuencia? Bueno, antes de hablar de las consecuencias, a mí algo que me gustaría mencionar es que la gran mayoría de la población de Guerrero que se encontraba en Ciudad Juárez en 2022 manifestó que tenía familiares en Estados Unidos. Es decir, la importancia de las redes que tienen, en donde el 90% de la población en 2019 dijo tener algún familiar en Estados Unidos, mientras que en 2022 fue de 80.6. Además, en 2022, la mitad de los entrevistados recibir algún tipo de apoyo económico mientras estaban esperando poder hacer sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Y bueno, este incremento en los tiempos de espera, pues también se ve reflejado en las necesidades que estas personas manifestaron tener en el momento de estar en los albergues, en donde, si bien, como les mencionaba, estas encuestas son en albergues, aún así las necesidades en términos de alojamiento y de alimentación seguían siendo significativas, pero particularmente las necesidades que más reportaban eran en términos de seguridad, dado que mucha de esta población no salía de los albergues, dado que tenía el miedo en términos de seguridad, de ser víctima de algún delito, puesto que también el 9.7 mencionó que había sido víctima en Juárez de algún delito, particularmente como robos, amenazas y extorsiones. ¿Esto en qué se tradujo al final de cuentas? El incremento de las estancias en Juárez en este periodo, pues que viéramos un cambio en las estrategias alternativas que tenía la población, mientras que en 2019 podíamos ver que un porcentaje considerable de 27% manifestaba que podía quedarse en Juárez de no poder conseguir el asilo. En 2022 se redujo a 6.5%, mientras que el no saber qué iba a hacer si no le daban el asilo, pues pasó de 37% a más de 60%. Ahí es básicamente que después de estar unos meses en la ciudad, pues las opciones que veían alternativas pues se redujeron, y mucha de la población no veía como una opción quedarse en Juárez, y mucho menos regresar a sus lugares de los que están huyendo. Y bueno, a manera de resumen, estas son algunas de los principales municipios de donde nosotros identificamos que procedía la población de Guerrero, que, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, coincide con varios de los municipios que tenían altos niveles de violencia, y que al preguntarles no solamente por una sola opción o el principal motivo de su migración, sino por más de uno, pues podemos ver cómo las amenazas, las extorsiones fueron uno de los principales motivos. Más de la mitad dijo haber salido de Guerrero por estas condiciones. El secuestro fue una de cada 3 personas, el reclutamiento forzado también
fue una de cada 3 personas entrevistadas mencionó la inseguridad en términos de robos o haber sufrido algún otro delito, fue casi el 30%. La presencia de grupos criminales que ponían en riesgo su seguridad, una de cada 4 personas, la violencia familiar con 22%, y podemos ver cómo la pobreza queda rezagada hasta un 16%, y bueno, otros tantas causas asociadas a la violencia y a la inseguridad que se vive en sus comunidades. Y bueno, esto ya era nada más como para decir que había otras organizaciones que también estaban haciendo algo similar y que sus resultados son similares a lo que nosotros vemos, donde identifican que Michoacán y Guerrero son los principales lugares de donde la población que está yéndose a la frontera norte y particularmente hacia las 12 ciudades de la frontera norte, pues proceden de estas 2 entidades, Michoacán y Guerrero. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Con nosotros el doctor Juan Carlos Ayala Barrón. Me permitiré leer una breve síntesis curricular antes de su participación. El doctor Juan Carlos Ayala Barrón cuenta con el doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue coordinador del Congreso Nacional sobre la Enseñanza de la Filosofía, líder del Cuerpo Académico Humanismo e Identidad Cultural, miembro del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Actualmente es catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias, bienvenido doctor, y les doy gusto a los. Muchas gracias. Bueno, el tema que les voy a comentar ahora es un asunto local de un municipio al sur de Sinaloa que ha tenido también un problema fuerte de desplazamiento interno forzado. Una mirada social sobre San Ignacio en el estado de Sinaloa me ha mostrado ciertas lógicas en los desplazamientos forzados internos y en los asesinatos que se corresponden con una controvertida política de Estado encaminada a desactivar el tráfico de drogas y disminuir la actividad de los grupos criminales. Sin una adecuada interpretación del contexto nacional no podremos entender la ola de masacres colectivas en la zona serrana durante los últimos 20 años, en los cuales al menos 60 comunidades de este municipio han quedado abandonadas, algunas de ellas repobladas posteriormente, aunque ya no con la misma ilusión y cantidad de gente que tuvieron antes. Este municipio al sur del estado de Sinaloa fue durante los años 70 uno de los mayores productores de marihuana y amapola en Sinaloa. Un número importante de narcotraficantes tenía ahí su fuente de operaciones y mantenían una rivalidad permanente con narcotraficantes, bomberos, como se les conocía en esa época, originarios de Badiraguato, con quienes se enfrentaron en 1976 en la figura de Lamberto Quintero, a quien darían muerte un día 28 de enero, junto con 19 personas más, marcando así una historia de apropiación de territorios, mercados criminales y figuras prominentes del mundo gangsteril en México. Posteriormente a esta fecha fueron emplazados a emigrar del estado tanto uno como otro bando, iniciando así la era de los cárteles de la droga desde Guadalajara, lugar de su nuevo asentamiento. Tras esto, en la década de los 80s, San Ignacio tuvo un apagado sesgo en el trasiego de drogas, pues la experiencia que la Operación Cóndor había dejado era de temor y abandono en las comunidades rurales. San Ignacio no fue ajeno a un panorama nacional de desplazamientos sistémicos. Con la estrategia de erradicación de enervantes poco después de iniciar sus actividades de la Operación Cóndor, las fuerzas federales intervinieron un 24 de junio de 1977 sobre las poblaciones de El Carmen, Campanillas, San Juan y Hacienda de Piax, deteniendo a decenas de campesinos acusados de cultivar y traficar marihuana y amapola. Las detenciones se dieron bajo torturas y amenazas: tehuacán con chile por la nariz, toques eléctricos en las partes blandas, golpes en el cuerpo, ahogamiento en agua, entre otras formas de tormento, fueron las que predominaron en estas detenciones. Una cantidad inestimada de residentes de estas comunidades tuvieron que huir ante el temor de nuevas incursiones como estas. Debido a eso, hubo una movilidad forzada en la mayor parte del territorio rural sinaloense.
La gran mayoría de quienes abandonaron sus hogares se trasladaron a las periferias urbanas y otro tanto emigraron hacia Estados Unidos. Me refiero aquí a un desplazamiento forzado originado de manera intencional por las acciones militares del Estado mexicano, que ha quedado registrado documentalmente y en la memoria colectiva de quienes las padecieron y aún recuerdan. Las décadas de los 70, de los 80 y aún de los 90 fueron marcadas por estos desplazamientos sistémicos del Estado mexicano, originados por el Estado mexicano. Esas técnicas de combate al narcotráfico se instalaban en una compleja situación de crisis económica y pobreza radicada en el país, que en esos años forzó el flujo migratorio hacia las periferias urbanas, acentuando las geografías de violencia que marcaron esas décadas. Muchos jóvenes encontraron en las filas del narcotráfico una esperanza de sobrevivencia. El momento icónico de esta época fue la convocatoria del Cártel de Sinaloa hecha a miles de jóvenes sinaloenses para ir al corte de Manzano, en Chihuahua. Se trataba de la cosecha de marihuana más grande de la historia de México y quizá del mundo. 1000 hectáreas con un estimado de 10.547 toneladas fueron destruidas. En efecto, miles de jóvenes, se informaba de un número de casi 10.000, acudieron a Búfalo, Chihuahua, con la esperanza de traer dinero o riqueza desde ese trabajo. La mayoría eran jóvenes avecindados en las ciudades principales de Sinaloa, de Chihuahua, de Durango y Guerrero, obligados por la pobreza, violencia criminal o violencia militar, despojos comunales, entre otros. Otro número importante eran miembros de pandillas del momento, como los Cholos, en Culiacán, que con el mismo entusiasmo se enlistaron en el corte de Manzano. Tras ese fracaso, regresaron una considerable cantidad de ellos a formar parte de los grupos delincuenciales que ya para mediados de los años 80 se consolidaban en una red criminal del narcotráfico a la luz del crecimiento de este en toda la geografía del país, repartida, por cierto, en Guadalajara en reunión convocada por el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1985. Desde los inicios visibles del narcotráfico sinaloense en los 70 crecía también a la par una cultura alrededor, la narcocultura, con un conjunto de dispositivos simbólicos colectivos asentados como formas de amarre identitario, no solo de los integrantes de las células criminales, sino también permeados a la sociedad tradicional que por mímesis, convivencia y aspiraciones los adoptaban como suyos. Esas prácticas sistemáticas de desplazamientos aparentemente lejanas en el tiempo siguieron otras, quizás más perturbadoras y siniestras, ocasionadas por el crimen organizado. El sexenio de Felipe Calderón se sitúa en ese trance entre el desplazamiento ocasionado por una acción sistemática de Estado y el desplazamiento ocasionado por la violencia del crimen organizado. Sin embargo, a partir de 2006 hay una forma de desplazamiento originado por las pugnas propias dadas entre grupos criminales antagónicos, en medio de las cuales las comunidades serían las que sufrían las consecuencias, pues los constantes enfrentamientos las obligaban a huir de sus territorios. El desplazamiento y la desaparición se volvieron mecanismos comunes de exterminio de la vida diaria de los pueblos en las sierras de Sinaloa. De tal modo que esta ola criminal, imparable entre los años 2000 al 2015 en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, se materializa como parte de una violencia estructural vivida en el país en las últimas décadas. Coincide también con la declarada guerra contra el narcotráfico en 2006 por el presidente de México en ese momento, al igual que se envuelve en una pugna entre cárteles de la droga. De tal modo, no se trata únicamente de pugnas locales fuera del contexto regional y nacional, sino más bien forman un cuadro relacionado espacial y temporalmente con la situación del país, lo cual nos permite hablar de una estructurada patología de las violencias anclada en una geoviolencia que incorpora varios vectores más allá del propio asesinato, pues implica el desplazamiento territorial, dinámicas comunitarias interrumpidas, descapitalización ganadera y forestal, desarraigo identitario, incertidumbre de destino, desvinculación del yo, crisis existencial, pérdida del patrimonio y miedo. Entre 2000 y 2016 se suscitaron una serie de eventos violentos con masacres colectivas que marcaron parte de la historia del despoblamiento en San Ignacio. El 10 de mayo del 2002, un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en el baile del Día de Madres en el poblado serrano de Ajoya. 12 personas fueron acribilladas sobre las banquetas y calles del lugar. El líder de la gavilla
y su grupo se remontaron a lo alto de la sierra, desde donde continuaron durante 14 años las actividades criminales que mantuvieron desoladas a las comunidades de la sierra del lado norte del municipio, como el Saus, La Ciénega, Illapa, Cocuizquita, El Verano, Campanillas, El Platanal. Estas tuvieron que ser desplazadas durante algún tiempo, pues era impredecible saber cuándo volverían a sufrir los ataques de los guerrilleros. De repente estos llegaban a alguna comunidad y empezaban a disparar a las casas, escuelas, animales y gente que veían por ahí. En algunas ocasiones, los recorridos para poder escapar del peligro duraban día y medio por entre el monte, escondidos para no ser detectados por aquellos. Abandonaban no solo sus casas, sino sus animales domésticos y ganado que tenían para sobrevivir. Bajaban hasta la cabecera municipal, donde podían sentir algún resguardo. Atrás quedaban sus historias, sus identidades, sus arraigos, sus querencias, como dijera uno de los desplazados alguna vez. También sus muertos y sus camposantos. Ajoya, que tenía una cantidad de habitantes en ese momento de 1500, llegó a quedarse con 80. Para doña Teresa García, vecina de El Guayabo, la fecha del 8 de octubre de 2014 es inolvidable. Ese día se estacionó frente a su casa una camioneta pick-up con 15 cuerpos en la caja, todos muertos, asesinados por arma de fuego, algunos con el vientre abierto. Al grito de "aquí se los traigo", salieron ella y sus familiares para ver el horror de la masacre de sus 3 hijos, sus 3 nietos, 3 sobrinos y 3 amigos de ellos. De los otros 3 nunca más se supo dónde quedaron los cuerpos. La escena publicitada por la prensa era por demás desoladora. Una de las esposas, ahora viuda, sentada frente a una docena de cuerpos tendidos sobre una lona negra, daba cuenta a las autoridades de quién se trataba cada uno de ellos. No reconoció a 2. En el lugar solo quedó una pequeña cruz a manera de cenotafio, con un recuadro que decía 12 cabrones y la fecha. Levantados los cuerpos, doña Teresa pasó otra pena más de su vida. Tuvo que acudir con el asesino de sus familiares para pedirle permiso de dejar vender unas reses y así pagar los servicios funerarios. Una máquina excavadora prestada por el ayuntamiento abrió una fosa de 15 metros de largo por 2 de ancho en el panteón municipal, con el fin de darle sepultura a todos al mismo tiempo. Después su vida cambió completamente. No pudo volver al rancho El Guayabo, dejando su casa abandonada, sus vacas y sus potreros. Ahí sobrevivía de la comida que día con día ofrecía a los mineros y pasajeros que transitaban a Tayoltita, Durango, y de aquí a San Ignacio o Mazatlán. Meses después, alguien le informó que su casa toda había sido saqueada. Hasta las puertas se habrían llevado. No quiere regresar más. A sus 85 años piensa morir en la cabecera municipal, donde se sigue manteniendo de la venta de comida en un rústico restaurante que administra, junto con sus nueras viudas y sus nietos que vienen diariamente a ayudarle. Por el lado sureste, por San Juan, de donde era originario Manuel Salcido Uceta, el Cochiloco, quien dominó la zona entre los años 70 y 80, otra banda criminal acechó por al menos 15 años a las comunidades alrededor de esta sindicatura. La Caña, Matondo, Tapitapa, Los Humayes, Las Lajas, el Cantón, sufrieron el temor de sus agresiones y asesinatos. La gavilla, que obedecía las órdenes del librado Gamboa Ruelas, en sus mejores momentos se conformaba de más de 100 sicarios. El 4 de diciembre de 2008, un grupo de jóvenes de entre 23 a 40 años se trasladaban en un camión cerrado de carga. Entró a las comunidades de la sindicatura de San Juan con la intención de comprar marihuana a quien tuviera en venta. No habían pedido permiso ni avisado al que en el mundo criminal se ostentaba como jefe de la plaza, librado Gamboa. Eso le ocasionó una gran molestia y decidió secuestrar al grupo. Sacaron el camión de la zona serrana y en un camino vecinal de Coyotitán hacia el rancho de San Miguel bajaron a los 13 tripulantes, los hincaron en hileras y en la madrugada se escucharon ráfagas de metralla. Los fusilaron a todos, 13 jóvenes cuya esperanza de sobresalir a través del tráfico de drogas, sin otra opción de vida quizá, quedaron tirados boca abajo, los brazos hacia atrás y amarrados con mecates, tenían el tiro de gracia. El 9 de noviembre de 2015
5 jóvenes que convivían en un puesto de comida junto a la carretera en Coyotitán fueron masacrados por un comando armado bajo sospecha de ser un grupo contrario. No se supo el móvil, pero las víctimas eran muchachos inocentes. El día 31 de julio de 2015, 7 hombres fueron asesinados en el poblado del Arenal, cerca de la comunidad del Badundo. Les tendieron una emboscada. Un grupo armado sabía que entre ellos iba el líder del grupo contrario, Librado Gamboa, originario de La Caña, y a quien le dieron varios balazos. Una vez restablecido fue en busca de aquellos. El sábado 13 de febrero del 2016, 5 mujeres y 8 hombres, 7 de ellos familiares de Librado Gamboa, fueron asesinados en lo más alejado de la sierra de San Ignacio. Colindando con Durango, de San Juan hacia arriba, específicamente en el poblado Los Brasiles, a la ribera del río Piaz. La mayoría de los cuerpos quedaron en la camioneta y otros quedaron sobre las piedras del río. Entre 2002 y 2016, estas 2 bandas criminales de narcotraficantes mantuvieron un asedio constante sobre las comunidades de sus respectivas geografías regionales. No mantenían una colaboración expresa entre ellos, pero en ocasiones se reunían para celebrar alguna fecha o algún suceso de importancia. Cierta ocasión lograron reunir por completo a sus 2 grupos con alrededor de 300 personas armadas, todos distribuidos en círculos que se acomodaban a cierta distancia. El círculo más lejano rodeaba todo el pueblo y era el que vigilaba las entradas. Otro círculo más adentro y el círculo más inmediato resguardaba de cerca la seguridad de los 2 líderes y sus familias. No permitían llegar a ninguna autoridad municipal, solo amigos y familiares. Tampoco se permitía tomar fotografías de la reunión. A sus fiestas asistía regularmente el cura del municipio. No admitían a los políticos ni a los policías, aunque mantuvieran nexos con ellos. Ninguno de estos 2 líderes tenía vínculos con alguna facción del cártel de Sinaloa. Sin embargo, armó una estrategia para terminar con ellos. No pudo. El intento acabó con una veintena de muertos que quedaron regados entre cañadas, cerros y milpas por el rumbo de entre San Juan y Badobondo. Varios de los cadáveres fueron recogidos por los grupos respectivos. 3 quedaron tendidos y reclamados posteriormente. Esta escalada de violencia provocó un éxodo masivo desde las comunidades rurales altamente precarias hasta las urbes de Sinaloa, pasando la población de 30,000 habitantes en el 2000 a 22,000 para el 2020 en este municipio. Para la época que nos ocupa, Ibarra Montero nos dice que, según el reporte nacional que presentó hasta el 2012 el Centro de Monitoreo y Desplazamiento Interno, se contabilizó un promedio de 160,000 desplazados. Las ciudades o los valles son los receptores de los desterrados que se movilizan en búsqueda de espacios seguros en donde además tengan la oportunidad para laborar y sobrevivir a este proceso. Los estados más afectados son Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Sinaloa y Michoacán. Actualmente dicho centro de investigación ha modificado los datos que muestran una página oficial de internet, los cuales señalan que el número de desplazados internos en México es indeterminado. Cierro la cita. Las tecnologías del asesinato operaron con cierta permanencia durante años en esta topografía de la crueldad, donde, cito a Membe, matar se convirtió en un asunto de alta precisión. Cierro la cita. Que les permitió a estas bandas criminales seguir operando y ocasionando un despoblamiento obligado cuyo objetivo era el apoderamiento de territorios, pertenencias, propiedades, minas, ganado y recurso forestal. El desplazamiento forzado y el despojo se mantuvieron como acciones adyacentes a la vida criminal bajo la inoperancia e ineficiencia del Estado, muchas veces en complicidad con este. Las masacres colectivas fueron mecanismos efectivos de lo que Reguillo llama necromáquina, es decir, el poder criminal asociado con el poder político y económico, haciendo uso de todas sus capacidades para producir la muerte, el desplazamiento y el despojo de los habitantes de las comunidades serranas. No se trata en estas masacres de un poder de Estado ejerciendo directamente el sufrimiento, pero sí de bandos que amparaban sus actos criminales en la impunidad y en la omisión de aquello. Los 16 años de Gallardo Campista y los 12 de Gamboa Ruelas demuestran la falla de un Estado omiso al permitir y solapar las acciones delincuenciales en este periodo. La matriz civilizatoria de los pueblos anclados en la geografía serrana se irrumpe subrepticiamente, al igual que ese pasado resiliente en su memoria, donde no solo tienen culpabilidad los victimarios, sino el Estado mismo.
El problema que percibimos constantemente es que ante las masacres perpetuadas de manera continua se busque al o a los culpables involucrados directamente, como si solo se tratara de la disputa o la rencilla entre bandos criminales, dejando de lado la sistematización con que estos operan frente a un Estado que sabe de su existencia, pero no se les reduce o elimina. Y voy a terminar aquí, ya me marca el tiempo. Bueno, podríamos afirmar, dice Reguillo, que la etapa por la que atravesamos reactualiza la pregunta por la responsabilidad de personas vivas, concretas, y elude la pregunta por las configuraciones sociales y los cambios sin tener certeza. Me atrevo a plantear que la paralegalidad abierta por el crimen organizado constituye una primera respuesta al declive de la institucionalidad y su desafiliación acelerada. Por ello, quisiera preguntarme por los cambios que explican la configuración actual del mundo y su deriva necropolítica. La operancia de estos grupos delictivos es tan regular porque de alguna manera se vuelven estratégicos al Estado, pues se muestra como sistema institucional que los mantiene como parte de su mecanismo de operación. Bien dice Michel Foucault que, cito, el delincuente no está fuera de la ley, pero se sitúa desde el comienzo en el centro mismo de los mecanismos en los cuales se pasa imperceptiblemente de la disciplina a la ley, de la desviación al delito, en una continuidad de instituciones que se pasan la pelota unas a otras, ¿cierto? Finalmente, retomo algunos datos que la misma Rosana Reguillo ha destacado en uno de sus análisis sobre el fenómeno de la criminalidad en América Latina. Y nos dice, cito, en el mundo hay 88 millones de jóvenes sin empleo, lo que representa el 47% del total de desempleo, y que la probabilidad de no tener un trabajo es de 3.8 para los jóvenes en países en desarrollo. A partir de la segunda mitad de los 80 los datos empezaron a cambiar, primero de manera imperceptible hasta que a fines de los 90 las evidencias eran incontestables. El 27% de los pobres en América Latina son jóvenes, y son también jóvenes el 23% de los extremadamente pobres. En números absolutos, en 2002 en la región, hasta 58 millones de jóvenes pobres, de los cuales 21.200.000 eran pobres extremos o indigentes. Entre los jóvenes de 15 a 19 años, el 14% de ellos trabaja y estudia, el 20.3% solo trabaja, el 47.2% únicamente estudia, el 18.2% no estudia ni trabaja. Y podríamos seguir documentando la crisis, pero más allá del dato estadístico, la dimensión estructural se constituye en plataforma, marco, límite, lógica y frontera en la construcción de las biografías juveniles. En este escenario hay tres ejes que no es posible eludir en cualquier intento de pensar las subjetividades, sus procesos de construcción identitaria y sus posicionamientos frente al mundo. A, los procesos de precarización y formalización de las dinámicas, circuitos e imaginarios juveniles. B, el repliegue del Estado social y el fortalecimiento del Estado punitivo. C, el descrédito de las instituciones modernas como garantes de la incorporación de socializaciones exitosas. Cierro ahí la cita de Rey. Justamente estos datos y estos ejes nos permiten entender un poco el panorama criminal de las distintas regiones de México, a la vez entender cómo no se puede visibilizar una ola criminal local sin atender los rasgos de violencia estructural del mundo y de nuestro país, así como las economías legales que transitan por la operación de las ilegales y se confabulan con ellas. Esta sistematicidad e integralidad de la violencia nuestra, local, del día a día, no se separa de la estructura del mundo como tampoco del sistema en que se haya inmerso. A eso es a lo que algunos analistas sociales han llamado de distintos modos: biopolítica en Foucault, necropolítica en Membre, juvenicidios en Valenzuela Arce, necromáquina en Rosana Reguillo, destacando la incapacidad de bien morir o cuando morir no es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En este momento entramos a la etapa de preguntas y respuestas, permitiéndome, pues no sé si alguien del público está interesado. Adelante, por favor.
Buenas tardes, me presento, me llamo María José, soy estudiante de la Escuela de Facultad de Derecho y Criminología aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi pregunta va dirigida a cualquiera que guste. Primeramente quiero felicitarlos por estar presentes en temas tan importantes que se deben de tratar, no tanto con jóvenes, también con todo el público y familias que tristemente han vivido experiencias cercanas a estos temas. Mi pregunta va más, ¿cuál es el apoyo o cuál va a ser esa ayuda o protección que se le va a dar a las familias? Porque es bien sabido que las personas al momento de denunciar sufren un poco más de peligro acerca de sus familiares o así, porque pueden sufrir constantes amenazas o constantes situaciones que los puedan poner en peligro. Así es que mi pregunta va más de eso, es ¿qué tipo de protección se les brindaría o qué ayuda se les daría a todas estas personas que están dentro del círculo de las personas que ya sufren desplazamientos forzados o desapariciones forzadas? Voy a contestar esa pregunta. La experiencia que tenemos nosotros, desde el 2011 acompañamos a víctimas de desplazamiento interno forzado. Lo primero que hacemos es buscar la ayuda humanitaria. Después de tener la ayuda humanitaria, hacemos el acompañamiento legal para presentar las denuncias. Eso se da solamente en los estados donde el desplazamiento ya está tipificado como delito. En este caso solamente Guerrero. Creo que Sinaloa, no sé, hay una ley pero no reglamentada. En Chiapas también hay una ley que no está reglamentada, entonces solamente Guerrero tiene el desplazamiento tipificado como delito. Después de eso, pues se busca ya el acompañamiento de otras instituciones como es el Bienestar, que tiene la obligación, la CEA y la Comisión de Derechos Humanos. Una manera de complementar, bueno, yo ya que tengo los datos tristes, como lo comentaban, solamente son 4 entidades las que tienen una ley específica sobre desplazamiento interno forzado: Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas, es la última, pero no tenía ninguna de estas 3, a la excepción de Guerrero, tienen una reglamentación, por tanto es una ley en papel, no hay mayor. En términos federales no contamos con ninguna ley específica sobre desplazamiento interno forzado. Como mencionaba, en septiembre de 2020 hubo una aprobación de una ley por la Cámara de Diputados. Esta se mandó a la Cámara de Senadores. Ya casi 3 años de que se hizo eso, sigue ahí en stand-by sin mayor desarrollo. Se cuentan con leyes federales que en cierta manera tocan el tema de desplazados internos, pero no hay como tal una definición de esta, entonces queda a la interpretación de los funcionarios que dan su servicio. Y en términos estadísticos, bueno, la ley de víctimas menciona a los desplazados internos, como que hay que darles un trato especial por las situaciones que han sufrido, pero lo que vemos en la base de datos del Registro Nacional de Víctimas, que se tiene en líneas de 2013 a 2021, si mal no recuerdo, y del total de víctimas solamente el 0.3% son por cuestiones de haber sido víctimas de algún delito asociado a desplazamiento interno forzado o violaciones de derechos humanos asociadas a desplazamiento interno forzado, lo que tiene mucha relación en que en la mayor parte de las entidades no está tipificado el delito de desplazamiento interno forzado. Bueno, en el caso de Sinaloa sí hay una normativa, pero hay mucha controversia, ¿no?, a la hora de hacerla efectiva. El propio gobernador actual ha declarado ciertos problemas económicos para atender precisamente la aplicación de estas. A lo que ha llegado es a distribuir, por ejemplo, terrenos y algunas casas en el norte y en el sur. Me estoy refiriendo a Los Mochis, a Guasave y a Mazatlán. Han entregado habitaciones, terrenos y también víveres. El asunto está en que
esto se está politizando mucho, ¿no? Porque el gobernador y la Secretaría de Bienestar a veces como que utilizan esto más para la foto y para el impacto político. Pero también en las comunidades y en las agrupaciones, colectivos de desplazados, se está politizando mucho también esta temática de los apoyos que por obligación el Estado tiene que darles, ¿no? Muchas veces estos desplazados, algunos de ellos ni siquiera necesitan lo que están exigiendo, ¿no? Más bien pues lo hacen incluso algunos líderes políticos de los desplazados, también pues buscan, como dicen coloquialmente, llevar agua a su molino. Ese es uno de los problemas que hay en Sinaloa, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más del público quiere participar, si hubiese alguna otra pregunta. Aquí, adelante. Sí. Gracias. Bueno, antes que nada, también destacar la relevancia de incorporar esta mesa a esta jornada, sobre todo por lo que comenta Teodomira al inicio. A lo largo del día de ayer hemos hablado de personas en situación de movilidad, particularmente enfocándonos en migrantes extranjeros, y pues esta situación de cierta manera ha invisibilizado un poco el tema de desplazados forzados internos. Ahorita en la intervención para responder la pregunta de la compañera, pues hicieron referencia como a las leyes estatales, a esta falta de aprobación por parte de la Ley General de Prevención, Atención y Reparación del Desplazamiento Forzado, que tiene 3 años en el Senado, ¿no? Y no se ha aprobado. Pero, o sea, mi intervención justo va ahí, o sea, qué tan relevante es la aprobación de una ley como esta ley general, porque justo como menciona Juan Carlos, yo considero que el tema de desplazamiento se ha venido politizando en los últimos años. Entonces, en muchos espacios es la necesidad de generar una ley de reconocimiento de las personas desplazadas forzadas internas, pero tenemos una ley de migración desde 2011 y tenemos un reglamento, y la situación cada vez es peor, ¿no? Entonces es como romantizar en muchos espacios, de decir, es que la necesidad de que se apruebe la ley, como que el hecho de que se apruebe la Ley General de Reconocimiento vaya a solucionar la situación del desplazamiento forzado interno, ¿no? Entonces, pues no sé su opinión al respecto. Muy bien, a este asunto de los desplazados internos forzados por crimen organizado, porque en Sinaloa el mayor número de desplazados tiene su origen ahí, pero también hay otro grupo de desplazados que en ocasiones no se les visibiliza, que son los desplazados ambientales, por ejemplo. Ahí hay un detalle muy fuerte ahorita, que pues los gobiernos, y no estoy hablando nada más por Sinaloa, no acaban de precisar cómo atender un asunto de desplazamientos por crimen organizado. Por ejemplo, tuvimos recientemente unos enfrentamientos en la Sierra de Sinaloa de Leiva. 600 pobladores bajaron hacia la comunidad de Guamuchi. A los 4 días el gobierno del estado pues quiso llevárselos hacia atrás. Ellos no quisieron, porque la situación allá estaba muy peligrosa todavía. Y bueno, pues hace 5 días el líder de ese grupo, de una de las poblaciones desplazadas, fue asesinado ahí en la casa donde él residía. ¿Y cómo atender esto? O sea, ¿cómo lograr que estos desplazados regresen a sus comunidades en circunstancias como esta? Imposible.
Hay comunidades como la que decía ahorita San Jerónimo de Apoya, que era la comunidad más sólida en términos de comercio ganadero en el sur de Sinaloa. Quedó deshabitado completamente, de 1.500 bajó hasta 80 la población en un lapso de 10 años. Cosa curiosa, no fue el Estado, fue un líder de un grupo criminal de narcotraficantes quien logró que esta población se volviera a poblar, y ahorita ya tiene 1.100 habitantes del mundo, pero les otorgó garantías de vida, les otorgó víveres, les otorgó tierras, les otorgó ganado, les arregló sus casas, les construyó capillas, les arregló una iglesia de 1700, construyó 16 iglesias en las poblaciones aledañas, entrega 5.500 despensas cada mes, y cada mes llega a las poblaciones con un sobre para los ancianos, para los discapacitados o con capacidades diferentes, un sobre de 2,000 pesos por pueblo, que son 20 sobres por cada comunidad. Imagínense, o sea, estos desplazados que regresan en esas circunstancias, ¿cómo se visibilizan? ¿Y cómo los puede el gobierno estatal visibilizar o entender? Es un problema muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que también se ven incapacitados los gobiernos estatales, porque estas normativas que obligan a estos mismos gobiernos a atenderlos no les dice de dónde hay que sacar el recurso, porque no son recursos etiquetados exactamente para eso. Voy a abonar un poquito. Compañeros, pues estamos viviendo el problema más fuerte en este año, más fuerte de verdad que en otras épocas. El desplazamiento se ha agudizado, pero hay intereses de por medio, intereses muy fuertes, y se los comento aquí porque yo acompaño. Yo estaba viendo la reubicación de las víctimas, porque es imposible retornar. En sus casas están viviendo criminales y hay oro bajo sus casas, entonces es imposible. Los gobiernos han vendido las concesiones mineras, entonces no se puede retornar. Y bueno, como Teo empezó a reclamar la reubicación, hizo una suma millonaria, billonaria, grandísima. Entonces yo busqué a embajadores para que cooperaran con la reubicación. Aceptaron los embajadores de Suecia y Canadá, y también la empresa de México. Pero cuando Teo busca los terrenos para reubicar, entonces es brutalmente criminalizada. Entonces sí, es amenazada fuertemente, terriblemente, imposible de vivir ya. Entonces en México. Pero si yo no hubiera movido la reubicación, estuviéramos felices. Entonces son intereses sumamente millonarias, billonarias. Pero no toques a las empresas. Puedes hablar de reubicación como tú puedas. Los desplazados pueden reubicarse como puedan, pero no toques empresas mineras. No toques ninguna clase de empresas, porque si tocas a las empresas, tocas llagas y corre peligro tu vida. Entonces, los gobiernos están articulados con los grupos criminales, y que en México son 175 grupos. Entonces, y poderosos, y que ponen la mirada directamente a las empresas, los grupos criminales a las empresas y las empresas con los gobiernos. Entonces hay una articulación, es imposible.
Por eso yo felicito a los jóvenes que se quedaron, porque ellos son los que van a sensibilizarse y van a regresar a sus comunidades y van a regresar a sus casas y van a hablar del tema que tan importante es. El desplazamiento ha sido invisibilizado. En este año se está haciendo apenas visible, cuando tiene años que se está viviendo el desplazamiento, pero no se ha podido trabajar. No hay condiciones. Entonces yo sí les pediría a ustedes su sensibilidad para regresar y trabajar en este tema. Hay poquitos los que trabajan estos temas, migración y desplazamiento, de verdad son muy poquitos. Muchas gracias. Nada más a manera rápida. Yo creo que hay tres tipos de soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. En lo que preguntaba María Inés respecto a si es necesaria una ley general a nivel nacional para cuáles son las repercusiones. Es cierto que difícilmente como tal una ley va a solucionar por sí sola este fenómeno. Como lo hemos visto en los casos estatales, no solamente es que se tenga la ley, también se tienen que tener los recursos económicos. No solo basta con que se apruebe esta ley y posteriormente se etiquete ese dinero para poder apoyar, pero yo creo que sí sería una vía para, al menos en el corto plazo, empezar a ver avances en la materia, dado que, como decía Teodomira, no podemos ahorita hablar de población que regrese a sus lugares de origen, dadas las características y la violencia que aún se vive. Entonces eso es difícilmente vas a poder hacer que la población pueda regresar ofrecerle seguridad para que pueda regresar a esos lugares, pero sí puedes ir avanzando a partir de esta ley de especificar las atribuciones y las obligaciones de cada uno de los niveles de gobierno para encontrar integración, o lo que estábamos hablando el día de ayer, para que puedan tener una mejor integración a los lugares de destino de la población y que no siga huyendo o siga desplazándose a otros lugares de la República cada vez más lejos por el miedo o el temor de estas represalias a los grupos criminales o a estos agentes que violentan a las personas. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación. A continuación tendré el honor de poder entregarles los reconocimientos por su participación, que a la letra dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Carlos Ayala Barrón por su participación como disertante en la jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado Interno y Derechos Humanos. Se expide el presente los 25 días del mes de agosto de 2023 y lo firma la maestra Angélica Arevalo Castro, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en esta ciudad. En los mismos términos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación extiende el presente reconocimiento a la licenciada Teodomira Rosales Sierra por su participación en la presente jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado Interno y Derechos Humanos. Con la fecha de hoy firma la maestra Angélica Arevalo Castro. Y finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrega el presente reconocimiento al doctor Óscar Rodríguez Chávez por su participación en la presente jornada. Se expide el presente a los 25 días del mes de agosto de 2023 y firma igualmente la maestra Angélica Arevalo Castro. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Le informo a la audiencia que tendremos por cuestiones de tiempo un breve receso de 5 minutos solamente y nos vemos